Manchester United salva al Barça del peso de su crack y le ofrece el crack del puesto que le falta. Antes de continuar, gracias a dejar un like y suscríbete para seguir viendo más noticias del FC Barcelona. Empecemos por noticias que pueden resultar sorprendentes. El Paris Saint-Germain sigue persiguiendo a las estrellas del Barcelona. Fermín López, el joven talento español, es el principal objetivo del Paris Saint-Germain, que busca tentarlo con una atractiva oferta económica. El club parisino siempre muestra interés por las jóvenes promesas del fútbol europeo y ve un enorme potencial en el centrocampista del Barcelona. Las destacadas actuaciones de Firmin con el Barcelona, así como su brillantez en los Juegos Olímpicos de París, han llamado la atención del Paris Saint-Germain. Se cree que el club francés, conocido por su fortaleza económica, estaría dispuesto a ofrecerle al jugador un contrato enorme para convencerlo de que abandone el Camp Nou. Según informes desde Francia, el Paris Saint-Germain podría ofrecerle a Fermín un salario 20 veces superior al que gana actualmente en el Barcelona. Es difícil para cualquier jugador rechazar una oferta así, pero Fermín, que ha demostrado una gran lealtad a su club, puede resistir la tentación. Por otro lado, el Barcelona es consciente del interés del Paris Saint-Germain por Fermín y está trabajando para renovar su contrato. El club catalán busca proteger al jugador fijando una cláusula de penalización muy elevada para evitar que otros equipos puedan captarle. Al final, la decisión será de Fermín López, que tendrá que elegir entre seguir en un club en el que se siente querido y apreciado como el Barcelona o aceptar la oferta del Paris Saint-Germain. El futuro de Fermín López sigue siendo incierto, pero lo que sí es seguro es que el joven centrocampista español posee talento natural y capacidad para convertirse en uno de los mejores jugadores del mundo. Gundogan sorprende al Barcelona con una decisión repentina. Imagínense la explosión que se produjo en el mundo del fútbol. Un jugador clave, considerado uno de los pilares del club español Barcelona, ha manifestado su deseo de abandonar el club antes de que se cierre el mercado de fichajes. İlkay Gundogan, el centrocampista alemán que llegó al Barcelona como uno de los fichajes más destacados la temporada pasada, sorprendió a todos al pedir su salida antes de que finalizara el mercado de fichajes. El jugador, que jugó un papel fundamental en el centro del campo del equipo, comunicó su decisión tanto al cuerpo técnico como a la dirección deportiva, lo que causó sensación entre bastidores del club. Las tensiones entre Gundogan y el FC Barcelona no fueron espontáneas, ya que desde hacía varios meses circulaban rumores sobre el descontento del jugador con algunos aspectos de su vida en el Barcelona, y acercándose su cumpleaños número 34, estas especulaciones parecen haber crecido más fuerte. Pese a su importancia la pasada temporada, al ser uno de los jugadores más destacados, el club nunca ocultó su disposición a negociar su salida si recibía una buena oferta. Esta situación, unida a la posibilidad de que el protagonismo de un jugador se vea reducido con la llegada de nuevos talentos, puede influir en su decisión. A pesar de los rumores sobre su paso a ligas como la de Arabia Saudí o Turquía, Gundogan y su plantilla siempre han destacado que están contentos en el Barcelona y quieren cumplir su contrato hasta el final. Sin embargo, la ausencia de ofertas serias y la presión interna para reducir la masa salarial pueden llevar al jugador a reconsiderar su postura. Hay que tener en cuenta que el Barcelona, ante las dificultades económicas, necesita hacer espacio en la masa salarial para fichar nuevos jugadores, y la salida de Gundogan puede considerarse una solución adecuada. Los últimos días han sido agitados para Gundogan y Barcelona. Los informes indican que el jugador ha comunicado oficialmente su deseo de abandonar el club, lo que llega en un momento delicado para el club, que aún está buscando zanjar el estado contractual de los nuevos jugadores. El técnico Flick y Deco estarán al tanto de la situación y los próximos días serán cruciales para determinar el futuro de Gundogan en el Camp Nou. La ausencia de Gundogan en la plantilla del equipo en el partido contra el Valencia también aumentó el interés, ya que el club alegó oficialmente su ausencia por problemas físicos. Pero esta justificación llegó en un momento en el que las negociaciones sobre su salida estaban en curso. Coincidencia o no, que un jugador quede fuera de un partido importante podría ser un claro indicador de que su salida es inminente. Para el Barcelona, este es un tema que debe resolverse con urgencia, especialmente ahora que la temporada ya está en marcha.
Cancelo insiste en su regreso y sacrifica su salario. Joao Cancelo está cerca de regresar al Camp Nou, ya que el Barcelona está en negociaciones activas para traer de vuelta al jugador. Después de que el lateral portugués perdiera la confianza de Pep Guardiola en el Manchester City, su regreso a Barcelona está más cerca que nunca. Cancelo ha manifestado su deseo de volver y las negociaciones entre ambos clubes van bien, aunque quedan algunas cuestiones por resolver. El principal obstáculo para cerrar el trato es el alto salario del jugador, considerado exorbitante y no disponible para el Barcelona en este momento. Sin embargo, tanto el club catalán como el jugador están dispuestos a hacer un esfuerzo para conseguir este acuerdo. Por otro lado, el Manchester City está abierto a negociar la salida de Cancelo, ya que el club inglés no tiene previsto retenerlo para la próxima temporada y está dispuesto a desprenderse de él a un precio razonable. Será necesario encontrar una fórmula que satisfaga a todas las partes involucradas para cerrar el trato. En los próximos días quedará claro si el regreso de Cancelo a Barcelona se materializará o no. Lo que sí es seguro es que el jugador tiene muchas ganas de volver a jugar en el Barcelona y que el club está haciendo todo lo que está en sus manos para que así sea. Vitor Roque finalmente encuentra su nuevo equipo. El futuro de Vitor Roque en el Barcelona parece estar llegando a su fin. El joven delantero brasileño, que no ha conseguido consolidarse en el primer equipo, está siendo buscado por varios clubes europeos y el director deportivo Deco está trabajando intensamente para encontrarle una salida. El Sporting de Lisboa se perfilaba como uno de los principales candidatos a los servicios de Roque. Deco, que estuvo esta semana en Portugal, mantuvo conversaciones con responsables del Sporting para negociar el traspaso de Roque. El Barcelona estaría dispuesto a vender al delantero brasileño, pero solo si la oferta económica es satisfactoria. El Sporting, por su parte, está dispuesto a ofrecer una importante suma de dinero al jugador, lo que podría incluir variables en el proceso de Roque. Por su parte, no está del todo convencido de abandonar el Barcelona. El jugador brasileño prefiere quedarse en la liga y rechazar ofertas de equipos de la Premier League inglesa y de Arabia Saudí. Sin embargo, el Barcelona necesita vender para cuadrar sus cuentas y no le queda más remedio que escuchar ofertas. El agente de Roque trabaja para encontrar la mejor opción para su cliente. El jugador quiere jugar en un equipo en el que tenga continuidad y pueda seguir creciendo como futbolista, y podría ser una buena opción, pero el brasileño no descarta otras posibilidades. En los próximos días se sabrá cómo será el futuro de Vitor Roque. Lo que está claro es que el joven delantero brasileño se encuentra ante un punto de inflexión en su carrera. Y ahora al bombazo de los últimos días del mercado de fichajes. Manchester United salva al Barça del peso de su crack y le ofrece el crack del puesto que le falta. El mercado de fichajes se acerca a su punto máximo y las maniobras en las oficinas se están acelerando significativamente. Erik ten Hag ha ideado un plan audaz para conseguir el fichaje de Frenkie de Jong. Tras cerrar los acuerdos por Matthijs de Ligt y Nasser Mazraoui, el técnico holandés ahora busca incorporar a uno de sus antiguos alumnos del Ajax a las filas del Manchester United. Ten Hag ha identificado a de Jong como un componente clave de su proyecto en el Manchester United. El centrocampista holandés, que jugó un papel fundamental en el Barcelona, encaja perfectamente en el plan que el técnico holandés quiere implementar en Old Trafford. El deseo de Ten Hag de recuperar a De Jong no es solo una cuestión de talento, también es una cuestión de confianza, ya que pasaron una etapa exitosa juntos en el Ajax. Para hacer posible este fichaje, el Manchester United ha propuesto un acuerdo de intercambio que podría beneficiar a todas las partes implicadas. El jugador en cuestión es Jadon Sancho, que ha tenido una relación tensa con Ten Hag desde que llegó al club. La falta de química entre ambos ha hecho que la salida del inglés se plantee como una opción en el mercado. Por parte del Barcelona, la oferta del Manchester United fue recibida con interés. Frenkie de Jong es actualmente el jugador mejor pagado del equipo, y su posible salida podría liberar un importante espacio salarial, lo que permitiría al Barcelona reestructurar su presupuesto y considerar nuevos fichajes. Jadon Sancho se considera una opción atractiva para reforzar el ataque del Barcelona. El jugador inglés puede aportar la calidad y el dinamismo que necesita el equipo de Hansi Flick en primera línea. Además, su experiencia en la Premier League y sus destacadas actuaciones con el Borussia Dortmund le dan ventaja en la adaptación. Ahora, la pelota está en el tejado de Hansi Flick. El técnico azulgrana tendrá que decidir si acepta a Jadon o no.
A pesar de su gran talento, Sancho sufrió problemas disciplinarios y actuaciones irregulares, pero Flick se da cuenta de que el tiempo corre y que las opciones disponibles no son muchas. Queda por ver si De Jong aceptará mudarse a Old Trafford, ya que esta temporada coincidirá con uno de sus amigos más cercanos en De Ligt. Si el acuerdo se concreta, el Barcelona tendrá que mirar el mercado para reforzar el centro del campo con un jugador que tenga más características defensivas, como le gustaría a Flick. A las oficinas del club catalán les esperan días muy ocupados y todo es posible. En mi opinión, un intercambio beneficiará al Barcelona ahora y en el futuro, ya que eliminará el alto salario de De Jong y esto será un incentivo para hacer nuevos contratos, además de llenar el vacío en el lado izquierdo con contrato con Sancho. ¿Qué opinas sobre este potencial intercambio?